noches, chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra semana 4. Les mandé un mensaje mediante la plataforma para que un mensaje reflexivo de nuestra semana. Sin embargo, antes de lo planificado, voy a dar por petición de coordinación 10 minutos, chicos, para que se tomen el tiempo de llenar las encuestas que envié por el canal de WhatsApp. Si hay alguna que ya llenaron, porque una es ya la había compartido desde, digamos, estábamos dando la clase anterior, en el módulo anterior, puede ser que hayan llenado una. Entonces, revisen las dos y ayúdennos al equipo a, por favor, llenando la encuesta. Entonces voy a dar 10 minutos para que puedan llenarla con calma y regresamos en 10 minutos. Sí, o sea, siento culpa porque cuando falleció me fui peleando con él o con ella y no le pude decir cuánto lo amaba o cuánto la amaba. Autorreproche, ¿por qué? Porque yo fui la que le pedí que fuera ese día al súper y ese día que fue al súper hubo un accidente. ¿O qué me reprocho? No di lo suficiente en ese trabajo para quedarme y entonces me despidieron y me voy a respirar un tiempo. Buenas noches para quienes acaban de ingresar. Están votando 10 minutos para que puedan llenar las encuestas que mandé por WhatsApp a petición de coordinación, en caso de que hayan algunas de las dos que no hayan llenado, para que se tomen este espacio y lo puedan llenar. Gracias. Ver específicamente, voy a buscar, mejor dicho, específicamente qué fue o qué fue lo que pasó en algún momento, porque estoy constantemente buscando el futuro, o sea, viendo qué va a pasar más allá del futuro, qué hay. La soledad emocional o social. Estoy rodeada de muchas personas en la casa, pero yo me siento sola. Y eso es muy interno, ¿sí? O va a ser literalmente social. En esa soledad social, ¿sí? Yo no tengo contacto con nadie. Es más, con mucho respeto, ¿no? Yo entro a los cursos y ni siquiera le coloco el nombre al curso, perdón, el nombre a mi Zoom cuando ingrese, sino que me llamo NN, por darles un ejemplo, o W. Pierdo completamente el estar en ese contacto con el otro, ¿sí? Me voy a sentir exageradamente cansado, con fatiga. O sea, no voy a tener ganas de nada, el cuerpo me duele, las piernas me duelen, los brazos me duelen. Duermo, me canso. No duermo, me canso también, ¿sí? Porque el cuerpo tiene la memoria guardada de ese proceso que no se ha procesado. Impotencia, como que estuviera agarrada de manos. Ese proceso lo pudiera agarrar de manos y no pudiera hacer absolutamente nada. ¿Sí? Shock, bloqueo, anhelo. Y si hubiera pensado, y si lo hubiera dicho, anhelo que las cosas fueran o sean diferentes. Esa sensación de, perdón, esa sensación de emancipación, ¿sí? Esa sensación de poder sentir completamente, ¿cómo explico la emancipación? Como que no poder tener esa libertad, ¿sí? Como que estuviéramos completamente atrapados, sin poder sentir que podemos
hacia algo, hacia alguien, como que yo me estuviera en relación de dependencia de alguien, estoy en relación de dependencia de ese duelo. Y es que me siento completamente abrazada y es que eso tiene el poder sobre mí. Y no voy a lograr sentir una sensación de alivio, de paz, de satisfacción, que las cosas voy a tener como un proceso mucho más empático para poder salir. En las sensaciones físicas van a poderse detectar cuando no ha habido un proceso de trabajo del duelo, como un vacío en el estómago. Ustedes llegan a las personas con ustedes, ustedes van a sentirse, es que yo siento en la parte de aquí, en el estómago, como un agujero, como algo que no sé, es aquí en el estómago. Pues en algún momento van a sentir mucha opresión en el pecho, como que les hubieran colocado una mano acá o que lo estuvieran presionando tanto sin poder respirar. Opresión también en la garganta, ¿sí? Porque recordarse que la garganta nos sirve para podernos expresar, entonces vamos a sentir como esta sensación en la garganta. Hipersensibilidad al ruido. ¿Qué es la hipersensibilidad al ruido? Al menor ruido presente, yo tengo un nivel de reacción. Yo reacciono cuando tengo un tema. Soy hipersensible al ruido. Aún fuera el ruido más mínimo, yo reacciono. Hay una sensación de despersonalización. Es como que en algún momento van a sentir que estoy bipolar. En la mañana me levanto bien, siento tranquila y todo. Y en la tarde otra vez me siento triste, con sueño, con ganas de nada. Y aquí otra vez me levanto, estoy alerta. Y aquí otra vez es como que en algún momento me despersonalizo, como y después me río, o sea, como que no tuviera un centro de estar aquí y ahora. Falta de aire, ¿sí? Falta en el momento de respirar, sientes que no puedes respirar, sientes que no logras respirar. Falta de energía, se queda en la boca, aquí se me molesta, se queda en la boca, es como que no tuvieras en algún momento como no tuvieras la salivación, o sea, como que te quedara sin saliva directamente en la boca. Entonces, estas van a ser algunas sensaciones físicas. ¿Se recuerdan que ahorita lo que estamos haciendo es haciendo como un checklist, ¿sí? Para poder ir haciendo un proceso de autoconocimiento. En las manifestaciones cognitivas hay incredulidad. O sea, van a haber momentos donde me levanto y digo, no, esto no pasó, esto no fue así, solo fue un sueño, ya me voy a despertar del sueño. Me levanto, voy al trabajo, regreso y cuando vuelvo a regresar, me hinco en algún momento en el vehículo, en el bus y empiezo a decir, a sentir inclusive en esa incredulidad, esto no pasó, lo voy a encontrar, abro la puerta y ahí lo voy a encontrar tomando café o la voy a encontrar otra vez. Va a haber una confusión, por lo general pasa cuando hay temas de fechas, ¿sí? En algún momento las fechas, no, pero es que hoy es el 2 o es 3 o es 4, ¿en qué día estamos? Hay una confusión de no saber en qué día está en el día y la hora exacta. Preocupación excesiva. Va a haber un sentido de presencia, es que yo siento que viene, ¿sí? Yo oí que la puerta se movió y siento que viene a despedirse. Yo la sentí aquí cerca, ¿sí? Entonces hay que tener claridad cuando realmente lo sientes porque hay algo inconcluso o en tema de energía o cuando ya es un tema que me está afectando mi cognición y que en algún momento puedes sentir que está acá o también puede llevarme hasta una alucinación. Entonces, si se dan cuenta, todo este proceso de poder tener estas sensaciones, nosotros las dejamos así, como, ay, que pasen, que pasen, que pasen, que pasen, pero no les damos una importancia real. Y en conductas, o sea, conductualmente, yo voy a tener trastorno del sueño, trastornos alimenticios, ya sabemos que como poco o como mucho, una conducta distraída.
estoy haciendo un trabajo. ¿Qué me dijiste que tenías que hacer? ¿Qué era lo que tenía que darle seguimiento? ¿Sí? Me voy a sentir aislado socialmente. Me invitan, vamos a celebrar el cumpleaños. No, no por ahí. No, ahorita no me siento bien. Pero lo hacemos de una manera constante. No digo cuando acaba de suceder la pérdida. En algún momento te llaman y te dicen, mira, voy a pasar Navidad acá. Y la pérdida fue hace 10 años. ¿Finalizaron, chicos? Yo todavía no. Ok, doy un par de minutos. ¿Me informan? Gracias. Ok, perfecto. Listo. Gracias. Gracias por el apoyo, chicos. Queda en acta en la grabación que les dimos el espacio para el llenado. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, inicialmente les mandé también una notificación para sus notas. Sin embargo, por ejemplo, las notas que correspondían al primer parcial, ustedes podían acceder a su PBA y ya estaba calificado y habían comentarios también. La única manera que no hayan comentarios es que su puntuación haya sido el total de la nota. En ese caso, pues no hay comentarios adicionales. En el resto de los casos,
les colocaba las respuestas correctas, esto para que ustedes pudieran tener una guía. Y como les comentaba, sobre todo en la última tarea, sí que hubieron buenos trabajos. Sí hubo uno que estuvo bastante con algunas falencias. Sin embargo, a pesar del detalle de la rúbrica, hubieron casos en los que no penalicé toda la nota, pues para que no se les viera afectado tanto su nota, sino que consideré los aspectos más críticos como para, mm, para la calificación. Pero más allá de la calificación o una nota, chicos, como les colocaba en la notificación en el correo, lo importante es que ustedes puedan comprender y el proceso de aprendizaje en medida que estén realizando la asignación, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos haciendo una tarea en pregrado, por ejemplo, es un tema más de teoría, es como muy diferente cuando nosotros estamos apelando de un punto de vista más estratégico, más de lo que conviene, más como qué es lo que va más alineado con la estrategia que estamos visualizando. Entonces como que el enfoque sí totalmente es diferente. Soy abierta incluso a algunos criterios cuando no hay cuando las cosas no están obviamente alineadas al 100%, pero hay algunas cosas que van coincidiendo o que incluso también pueden funcionar, que está como diferente a lo que a la respuesta correcta, también lo considero, ¿verdad? Entonces la idea pues más allá de es que ustedes puedan, ahora que les decía que se reunieran en los grupos también para socializar los comentarios que pudieran platicar entre ustedes con el objetivo de poder eh, pues procesar el aprendizaje totalmente, que es lo importante, que ustedes se vayan con eso aprendido. Y esa semana que tenemos, dicho esto, tenemos nuestra presentación, que es la de integración. Ya su itinerario de aprendizaje está disponible de la semana 4 en la PBA. Está la presentación subida. Tenemos una presentación en la que vamos a integrar y tenemos muchos ejemplos. También tenemos un caso que vamos sobre el caso invertido que hicimos en la semana 1, que vamos a realizar esta semana en clase. La idea es poder realizarlo mañana, ¿verdad? Vamos a ver contenido el día de hoy y vamos a avanzar, finalizar mañana. Vamos a ver el caso mañana. Les voy a dar espacio para que ustedes puedan ir a hacer el caso. Y vamos a revisar temas de itinerario de aprendizaje. Si digamos que algunas cosas que quiero resaltar de esos itinerarios para que los veamos, los platiquemos, los conversemos. Es importante que ustedes puedan ponerse al día con sus itinerarios para que cuando estemos discutiendo, que esto esperaría yo que lo hiciéramos el día miércoles, ya para finalizar las cosas más relevantes de todo el itinerario. Si ustedes se fijan, los que han tenido la oportunidad de verlo, hay una variedad de recursos que van respaldando o van reforzando las cosas que hemos visto en clase, algunas cosas que muchos también ejemplos de empresas que van complementando, y es de vital importancia que ustedes puedan darse ese espacio de complementar el aprendizaje con esos links. Y inclusive pues con los de esta semana, ¿verdad? Que son también links integradores que nos van a permitir poder ver las otras perspectivas gracias a los que mandaron capturas. Entonces, eso sería la programación y quedarían disponibles, ya se van a habilitar los casos para esta semana. Y voy a aperturar un espacio si tienen dudas o consultas sobre contenido o sobre algún tema que quisieran que miráramos antes de comenzar el contenido del día de hoy. ¿No? ¿Todo claro?
Bueno, si no tenemos dudas y consultas, vamos a comenzar con el contenido del día de hoy. Y otra última consulta. ¿Cómo prefieren el espacio de receso? ¿Lo prefieren siempre en medio del periodo o al final? Para que me indiquen. Yo prefiero al final, Master. Nicole dice al final. Al final. Suani al final. Al final. Ok, al final lo vamos entonces. Perfecto. Seguimos la mecánica que implementamos en la clase anterior esta semana. Muy bien, entonces solo me van a confirmar cuando puedan ver la presentación. Sus clases también están subidas, actualizadas en la PBA para que ustedes puedan, si requieran ver alguna clase, también están habilitadas ya. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Este módulo, el módulo 4, es de integración. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es como el business partner que hemos visto todas las 3 semanas anteriores, ya se coloca en acción. Ay, y no es que... Yo dije que rápido terminamos. Acá está. Entonces, ¿cuál es el objetivo general que vamos a tener? Evidentemente, queremos diseñar una estrategia integrada de gestión de talento humano basándonos en el modelo de Business Partner que nos va a permitir solucionar los desafíos organizacionales reales que existen en las organizaciones mediante la alineación de los indicadores, el modelo de competencias, cultura y procesos, con la capacidad de evaluar su impacto en los resultados del negocio. Nuestros objetivos específicos van a ser analizar casos de empresas referentes para poder identificar las prácticas de Business Partner que han impactado positivamente en sus resultados estratégicos, utilizando los 8 temas del curso como marco de evaluación. Vamos a crear un plan de acción personalizado para una organización real, integrando los 8 ejes temáticos, que nos va a permitir proponer soluciones innovadoras a un desafío de talento específico y que defienda su viabilidad frente a los pares. Esto es lo que vamos a hacer con el trabajo final, ¿verdad? Entonces, recursos humanos desde una perspectiva externa. ¿Cómo vamos a poder conectar todos los procesos de talento para impactar? Primero, ver los resultados del negocio. He sido muy insistente respecto a decir, ok, si nosotros como organización estamos teniendo los resultados en el negocio que queremos, estamos vendiendo, estamos comercializando, estamos llegando a metas cada mes, entonces, perfecto, ¿sí? Eso es algo que me va a dar una perspectiva. La experiencia de mi cliente, ¿cómo es la experiencia de mi cliente? ¿Cómo mi cliente siente que es tratado? ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a una organización a buscar un producto o un servicio que necesitamos para nuestro desempeño diario y podemos ver unas instalaciones muy lindas, podemos ver instalaciones modernas y encontrar a un guardia que me trata mal y hasta que me puede pegar, me puede lastimar físicamente, como pasó hace unos años en un caso en una empresa bastante reconocida de telefonía del país, que el guardia lastimó a un cliente y le sacó sangre y fue todo un escándalo, ¿no? Entonces, de nada sirve tener yo un edificio muy lindo, sillas muy modernas y todo el mobiliario, cuando la experiencia de mi cliente al momento de tener punto de contacto con las personas, pues no es positiva. Y obviamente, ¿cuál es la capacidad organizacional que yo tengo como organización? ¿Qué capacidad de movilidad, de agilidad, de gestionar el cambio voy a tener? ¿Sí? Nosotros tenemos, así como nuestros procesos personales, madurez a nivel de capacidades. Entonces
les voy a mostrar un modelo de madurez de capacidades, que este par de herramientas que le voy a presentar es bien interesante porque en la mayoría, en muchas de las cosas que hemos visto durante la clase están, digamos, en las últimas tendencias, en lo que grandes organizaciones están haciendo. Y la semana pasada me preguntaba una de ustedes, ¿cómo? Y le noté en su tono, fue como, ¿usted ha visto esto acá en Honduras? ¿Cómo esto realmente existe acá? Y entiendo porque en mi caso, que he tenido la oportunidad, incluso cuando yo estaba en pregrado, recuerdo que fui a una de las organizaciones que, creo que eso se los comenté, que más punteaba a nivel de temas de recursos humanos. Entonces, en la clase de recursos humanos de pregrado, recuerdo que nos llevaron a Inversiones La Paz, porque en aquel momento era la organización local, por lo menos en Tegucigalpa, que contaba con una estructura de recursos humanos bastante desarrollada, sí, en aquel momento. Y entonces nos llevaban, nos dieron una charla, cómo funcionaban, qué es lo que estaban haciendo, nos mostraron. Y en efecto era un departamento de recursos humanos que iba más allá de tener 2, 3 personas, como todavía hoy se ve, ¿sí? Entonces, y se ve en grandes empresas, que hay 2, 3, 4 personas y seguimos bajo esos esquemas, ¿no? Entonces, y luego, pues han habido otro, en esa empresa referente, que luego yo tuve la oportunidad también de prestar mis servicios, es entender que hay procesos, temas que se van incorporando, es decir, esto a mí me funciona organizacionalmente en otra área y pues lo implemento en talento humano. Entonces hay muchas cosas que son nuevas, que de repente dicen, bueno, acá no se están aplicando, y es cierto, algunas cosas no se están aplicando, y creo que hemos tenido un top que hemos visto en diferentes puntos, pero sí puedo decir que hay muchas organizaciones que hoy en Honduras están apostando en el modelo de competencias, por ejemplo, que es ya casi, digamos, no estar en el top, pero sí en el paso anterior. He prestado servicios en organizaciones donde están manejando modelos de competencias, ¿verdad? Entonces, estamos avanzando, chicos, a poder comprender la importancia del talento humano dentro de las organizaciones. Ha habido una evolución en los últimos, bueno, voy a hablar de mis 20 años laborales. Ha habido una evolución de cuando comencé hasta el día de hoy. Entonces, este modelo de madurez de capacidades es una herramienta que evalúa la evolución de los procesos de talento humano. Entonces, desde un estado inicial, que es, recuerdan que lo vimos, pero igual les traigo un esquema, lo hemos visto, creo que en semana 2 vimos un estado inicial reactivo, que es hasta que algo sucede, yo reacciono, ¿sí? De lo contrario, sigo enfocado en mi documentación, en la parte más mecánica de mi trabajo, hasta moverme a un punto optimizado, que es como el punto top que hemos estado viendo, que este optimizado va en orientación a ser yo proactivo como departamento de talento. Este modelo original viene de un CMM y luego un CMMI, que es la parte ya de integración, que es la capacidad de este modelo de madurez. Ese modelo fue tan exitoso para mejorar, escucha, la calidad y la predictibilidad de los procesos de software a nivel de IT, de sistemas, ¿sí? En los departamentos de sistemas. Fue tan exitoso cuando ellos pudieron implementarlo y ver cómo mejoraba la calidad y cómo podían predecir, que dijeron, ok, vinieron autores y empezaron a generalizarlo a casi cualquier tipo de proceso a nivel organizacional, incluyendo la gestión de talento humano. Yo les decía que muchas de estas cosas que nosotros vemos vienen de empresas que encuentran puntos clave de mejora en algún área, no importa en cuál, en IT, en calidad, y dicen, ¿y será que esto lo podemos aplicar? Y muchas empresas en Estados Unidos o en Europa, ¿qué hacen? Contactan a los departamentos de investigación de las grandes universidades, ¿verdad? Del MIT, de Harvard,
de la Complutense, muchas universidades de alto prestigio que tienen su departamento de investigación, le dice, mira, necesito que me investigue si esto que yo estoy utilizando, este modelo de madurez, me puede servir para otras áreas en la organización. Como generalmente estas empresas también son donadoras y aportan a estos centros educativos, ¿verdad? Y tienen como acuerdos porque les interesa también los chicos que salen de estas universidades. Y muchas universidades, que no sé si ustedes sepan eso, buscan talento en diferentes universidades. Yo conozco un caso de una chica que la identifica. Hay universidades que llegan las grandes empresas y buscan la excelencia académica de ciertas carreras. Y desde que están en la universidad están monitoreándolos hasta llegar a un punto en el que ya cuando les hace falta poco para graduarse les escriben para poder hacer práctica con ellos, pero es la organización, ¿no? Y ya luego los chicos pueden optar a trabajar con ellos. Yo conozco un caso de una chica que desarrollaba en la parte más que todo de sistemas, le pasó eso y se fue a trabajar y desarrollaba aplicaciones para Mac, para Apple. Entonces, ¿qué sucede? Llevan estos procesos que se utilizan en otras áreas y dicen, hagamos el experimento, y pues sí, funciona. Entonces ya luego se van incorporando y las empresas empiezan a ver que evidentemente están teniendo mejoras en la calidad, ya pueden predecir algunas cosas. Y eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la gestión por evidencia. La gestión por evidencia es bien interesante porque viene más del tema médico, ¿sí? Y decían, ¿cómo es posible que en las organizaciones tomen decisiones sin tener evidencias numéricas, datos, ¿no? Entonces, esta gestión por evidencia es cuando se adaptó al tema de talento, es el principio de basar las decisiones que tomamos dentro del departamento de talento en datos, en métricas y en resultados comprobables. No en la intuición o en la tradición, en lo que yo les decía, siempre se ha hecho así, ¿no? Sino que en el sistema, en el centro de People Analytics, ¿verdad? Evaluar en qué nivel de madurez se encuentra cada proceso y cómo yo puedo integrarlo, ¿sí? Pero ya yo con números, con datos. Entonces, cuando hablamos de niveles de madurez, les traigo este pequeño diagrama. Empezamos en la parte reactiva, que estos son los procesos sin estandarización, ¿sí? Es un talento humano más administrativo, ¿sí? Yo les decía, hasta que sucede algo, yo voy y reacciono. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La parte consciente. Digamos, cuando yo ya me muevo al siguiente escalón de ser reactivo a ser consciente, tengo procesos básicos, pero no los tengo totalmente integrados ni medidos. Pero yo ya tengo más, ok, ya hay un poco más de estructura. Luego, el siguiente paso es el definido, que son procesos estandarizados y medidos, ¿verdad? Y aquí es donde encontramos nuestro primer uso de datos. Hay muchas certificaciones, como por ejemplo la de ISO, ¿qué será? Más que todo las de ISO, ahora que se me viene la de ISO 9000, que se requiere como de manera, es obligatoriedad que si nosotros queremos certificar con ISO, con alguno de los ISO, la organización donde estamos trabajando, pues evidentemente tenemos que pasar por una estandarización de procesos, ¿verdad? Y entonces eso nos va a permitir hacer las políticas, los procedimientos y obliga, y he estado también en estos procesos organizacionales donde es que nos toca. ¿Y por qué nos toca? A departamentos, por ejemplo, como talento humano, como mercadeo, que en algunas organizaciones no tienen políticas y procedimientos tan definidos, toca realizarlos y definirlos en esta etapa por temas de certificaciones de ISO, por ejemplo. Pero no es porque sea proactividad propia, sino que más obedece a otro proceso que todos nos tenemos que alinear como organización para esa certificación, ¿sí? El siguiente escalón es el gestionado. Aquí encontramos decisiones basadas en datos, uso de predictivos y KPIs alineados al negocio.
aquí es donde yo les decía, aquí es donde hay muchas organizaciones que están hoy, ¿verdad? Sí hay organizaciones locales que están en este escalón, ¿verdad? Que ya manejan el tema de People Analytics, que ya comprenden utilizar datos predictivos, que tienen sus KPIs muy bien establecidos y alineados con el negocio, sobre todo, que eso es como lo importante. Más allá de tener un KPI, creo que ya lo vimos también, es cómo yo lo tengo alineado con mi negocio. Y ya la parte optimizada, que es hacia donde nosotros, digamos, quisiéramos mover a las organizaciones en un proceso de mejora continua. Y una mejora continua automatizada, ¿verdad? Talento humano es un socio estratégico que anticipa las necesidades, que le permite decir, yo sé que esto va a pasar, yo sé que esto puede suceder y estamos preparados, tenemos planes de desarrollo, hay muchas cosas, ¿sí? Entonces esa es como esa perspectiva. Y en ese paso optimizado es en los que están muchas de las organizaciones que hemos visto en ejemplos, tanto en clase como en sus itinerarios de aprendizaje. Aquí les traigo un ejemplo práctico. Por ejemplo, un business partner no puede recomendar un costoso programa de bienestar, ¿verdad? Estamos en nivel 3-4 de madurez, basado en una moda. Esto es muy, ¿cómo decirlo? Muy común. No sé si ustedes han trabajado en organizaciones en donde dicen, ¿y esto porque no, es que esto es lo que está de moda ahorita, se está haciendo en todas las organizaciones. Todas las organizaciones están yendo a sembrar árboles, entonces nosotros vamos a ir. Todas las organizaciones están haciendo maratones, entonces vamos a hacer una maratón. Entonces realmente ese tipo de actividades están dentro, bueno, dependiendo cómo es estructurado, puede estar en responsabilidad social o y generalmente yo lo que les decía, generalmente responsabilidad social está dentro de recursos humanos, porque estos programas de responsabilidad social están unidos con el tema de recursos humanos. Generalmente trabajan desde la misma vicepresidencia. Y los programas de bienestar en algunos lugares dependen directamente de recursos humanos y en otras ocasiones están directamente con responsabilidad social. Lo he visto organizacionalmente en ambos lugares. Pero más allá de quién lo maneja, porque generalmente se manejan, aunque lo dirija uno, digamos, si lo maneja responsabilidad social empresarial, trabaja mucho de la mano con recursos humanos para que se pueda ejecutar, lo que yo les decía. Aquel ejemplo que les di de las clases de ajedrez es parte de un programa de bienestar y en aquel momento estaba en el área de responsabilidad social, pero lo trabajamos en conjunto con recursos humanos, ¿verdad? El programa era como un bebé impulsado por uno, pero que el otro también cuidábamos. Entonces, los programas de bienestar, como les platicaba también, son costosos. Ya sea hacer una maratón, todo desde el punto del tiempo que requiere la planificación de una maratón, mandar a hacer los kits, todos los permisos para dónde se va a hacer, toda la salvaguarda a los participantes. O sea, en general los programas de bienestar tienen un costo elevado, chicos. Y no lo vamos a hacer simplemente porque esté de moda, o sea, lo que todo el mundo está haciendo. Y por eso es que de repente empezamos a ver que hay como olas en los que todo el mundo está haciendo algo. Sí, yo recuerdo una época en la que todas las empresas daban cupcakes. Y entonces, ¿y por qué nos damos cuenta? Porque usted miraba en sus redes sociales gente que ponía fotos. Que por el día de esto. Primero pasó la época de las galletas, después pasó la época de los cupcakes, después que las empresas hacían Zumba. Había otra que era bien famosa, que era un poco más, digamos, físicamente más demandante que el Zumba, y estuvo muy de moda. Y entonces muchas empresas tenían esta entonces, más allá de hacer un programa por esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, vamos a evaluar la evidencia, revisar estudios que muestran que la correlación entre el bienestar y la productividad y la retención. Eso es lo primero. Porque realmente nosotros como talento humano podemos tener esa conciencia. Pero cuando yo llegue a donde mi gerente general o donde la junta directiva a explicarles que voy a invertir 150,000 lempiras o 250,000
en una maratón o en un programa anual de yoga, de tai chi, digamos, cualquier actividad que sea orientada a bienestar del colaborador, necesito tener datos que prueben eso y que digan, esta es la evidencia, ¿sí? Y muchas veces eso es importante porque también visto que dicen, no, hagámosle eso porque todo el mundo lo está haciendo. Yo, mira, tengo una amiga que trabaja en tal empresa y ellos lo hicieron y les funcionó súper bien. Y ese es el criterio, chicos. Y digo yo, ¿cómo es posible? No, necesitamos evaluar evidencia. Entonces, ya lo que hacemos es esa parte de evaluar esa evidencia que también nos sirve a nosotros para poder hacer esa correlación y tener mayor información al momento que nosotros vamos a presentar esas propuestas para que las aprueben. Generamos evidencia interna, hacer una prueba piloto con un grupo de control. Estas pruebas A/B de testing también pueden funcionar cuando ustedes dicen, ¿saben qué? Voy a hacer un piloto, dependiendo, obviamente, porque, por ejemplo, yo les decía, ¿cómo van a hacer con el tema de ajedrez? Hacer un piloto, pues, era más costoso. Entonces, dependiendo, por decir, ¿sabes qué? Tenemos 2 departamentos. Y depende del tamaño de la organización, chicos. Porque, por ejemplo, si yo les hablaba de una organización en la que yo laboré, que éramos 5,000 colaboradores. Es decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar los 3 departamentos que tengan los temas más altos de estrés bajo las encuestas de clima y vamos a hacer la prueba piloto con ellos. Vamos a empezar a hacer esta actividad de bienestar durante 3 meses y vamos a medir. Entonces yo ahí ya tengo una evidencia interna. ¿Para qué? Para que esto pueda permitirme a mí presentar evidencia y ya de ahí me lo autoricen para todos los colaboradores. Y si somos un grupo que está a nivel internacional, decir, bueno, lo vamos a empezar a aplicar en El Salvador, en Guatemala, en Panamá. Luego, obviamente, voy a medir un impacto. Necesito usar métricas específicas. Si el ausentismo, cómo está el engagement, cómo está el costo de la salud. Algo que las empresas no han terminado de comprender y que yo no entiendo por qué, en realidad. Incluso en temas de COVID, la gente tampoco lo terminó de entender. Es la relación sobre los altos niveles de estrés, chicos, con los temas de salud. No se dan el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo como jefe o como líderes estamos presionando mucho al colaborador, ¿no? Y es un tema, y entonces yo no lo veo, yo recuerdo una vez que vi un líder, es que si yo no veo estresados a mis colaboradores y los veo relajados, que siento que no están haciendo las cosas bien. Y yo dije, wow, esto es peligroso. O sea, porque el afán de este líder era verlos al colaborador estresado. Y entre más estresado estaba el colaborador, para él estaba mejor su equipo. Entonces, ¿qué pasaba? Incapacidades, pasaban con gripe todo el tiempo. O sea, se enfermaba uno, el otro tenía tos, las gripes duraban 3 meses, luego empezaban a contagiar, iban a reuniones y recuerdo que hasta les decían los enfermos de tal área. Porque todos, claro, al aumentar el nivel de estrés y al ser prolongado, ya hay estudios científicos de eso, respecto a eso, cómo el estrés baja las defensas y obviamente al tener usted sus defensas bajas, alguien puede estornudar a 3 cuadras de usted y usted le va a dar una gripa. Y el problema que usted le da una gripa es que en estos espacios que les comenté de Open Layout, estamos tan cerca que luego se empieza y se enferma toda la línea. Toda la línea se enferma. Entonces usted escucha todos tosiendo, todos con gripe, todos estornudando. Entonces, entender, y luego vienen los temas de seguro médico, porque hay que mandar al colaborador. Entonces ¿cómo no es posible que no puedan entender? Y las grandes empresas lo han identificado. Yo necesito tener a mis colaboradores relajados, porque bajo un sistema nervioso relajado son más creativos. Por ende, tienen una situación, la resuelven más rápido. Una persona estresada no tiene la capacidad para resolver. Resuelve, pero no desde un estado saludable, sino un estado como caótico. Y es lo que yo le decía. Entonces toman decisiones que no siempre son productivas para la empresa, pero es por ese mismo estado de estrés. Y hay un sinfín de temas que generan que los costos de salud del seguro se me eleven, ¿sí? Entonces yo puedo mitigar y tener esos datos que para mí son maravillosos. Yo soy muy pro de, bueno, primero si tengo un colaborador con gripe,
que teletrabaje, porque no quiero que me contagie a los demás, ¿sí? Porque yo lo viví cuando yo era colaboradora, o sea, llegaba alguien, yo me acuerdo, tenía un compañero que siempre pasaba enfermo, y yo le decía, es que me enfermas, le decía yo, y entonces me toca después a mí gastar en medicamento, te lo voy a cobrar, le decía yo. Y entonces yo cuando miraba que él llegaba el primer día enfermo, ya luego lo que yo hacía es que me empezaba a reforzar mi sistema inmune, porque estaba al lado mío, ¿yo qué iba a hacer? Y él tenía sus temas, y pasaba siempre sus temas del sistema inmune, ¿verdad? Entonces ya después era como, bueno, me toca cuidarme. Esa relación me permite a mí medir impactos y decir, mira, invertí en el programa de bienestar este monto, pero mira cuánto se redujo el costo de salud. Si eso es brutal, no va a haber nadie con que pueda decirme, no vamos a continuar con el programa de bienestar el 2026, si tiene esos datos. El siguiente es el integrar el proceso. Si mi evidencia es positiva, estandarizar el programa y conectarlo con la evaluación del desempeño y la estrategia de retención, elevando así la madurez de mi proceso. O sea, que yo pueda mostrar todo el impacto positivo que tiene ese tipo de actividades, ¿sí? El tema es que como muchas veces, y esto no solo en talento, sino que a nivel organizacional, todavía algunas organizaciones, algunos departamentos, algunos subsistemas siguen haciendo las cosas por hacerlas, sin entender realmente el fondo de qué se hace y por qué se hace. Porque muchas empresas tienen programas de bienestar, pero ¿por qué los hacen? Porque empezaron a ver que funcionaban, que estaban de moda y pues hacerlo, pero sin esta conciencia de la que les estoy hablando. Entonces, aquí les traigo un ejemplo real sobre la aplicación de la aplicación por proceso. En temas de procesos y reclutamiento y selección, publicar vacantes y revisar currículums manualmente, por ejemplo, que es lo que está haciendo la pyme local. Como mándenme el currículum y yo lo veo. Y el año pasado, sí, estuvimos asesorando a unas MIPYMES con una consultoría grande y es así como, no, es que yo les pido que me traigan los currículums, a mí me gusta verlos. Y me hablaba sobre una persona, mientras estábamos haciendo el cocheo, que me comentó que se había molestado porque le parecía muy bien la persona, pero que cuando le pidió el currículum se lo mandó digital y que ella la quería físico para revisarlo manualmente. Y entonces digo yo, wow, o sea, ¿todavía existe este tema? Sí existe. Digamos que las empresas grandes, ya evidentemente esto ya no se ve, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en alguna institución donde yo trabajaba se mandaban los currículums más que todo por el portal, pero siempre habían personas, chicos, que llegaban a dejar currículums físicamente, entonces a la gente de reclutamiento le tocaba bajar a recogerlos y pues ver qué iban a considerar de ahí, ¿no? Luego, con el tema de reclutamiento y selección están el uso de sistemas de seguimiento de candidatos, por ejemplo, métricas de tiempo de contrataciones que nos van a permitir estar ya en un nivel 3, una empresa de mediano a nivel nacional, ¿verdad? Esto ya es como, ya pasamos a una empresa mucho más grande. Y en el caso de Google, que es el nivel ya optimizado, voy a desarrollar el desarrollo de algoritmos propios para yo poder predecir el éxito de mis candidatos basados en qué, en esa data histórica. Entonces yo como que desligo todos los puntos para poder crear esa data y utilizando People Analytics puedo optimizar las fuentes de contratación, ¿verdad? Porque entonces veo la data histórica y digo, un ejemplo, históricamente las personas de esta universidad con esta carrera y con estas características de personalidad, un ejemplo, he visto que históricamente son las que funcionan mejor en este puesto o en este departamento, un ejemplo. Ahí ya está en un punto optimizado, ¿sí? En el proceso de desarrollo de liderazgo, ¿qué es lo que vemos? En un nivel muy 2, en el segundo escalón que vimos, ¿recuerdan? Cursos esporádicos de liderazgo, sin medición y sin impacto. Todavía sigo viendo eso porque le digo, todavía tengo organizaciones que nos llaman a la empresa a decir, fíjese que y me da risa porque en una ocasión me dijeron, es que necesito un cursito de esos de liderazgo. Pero desde que a mí me llama el de recursos humanos a decirme,
necesito un cursito de esos, de liderazgo, yo eso está muy mal. Eso está muy mal. Porque es como, miren chicos, no importa de qué ustedes vayan a formar, ¿verdad? El desarrollo que quieran hacer en su organización. Pero ningún curso esporádico va a dar buenos resultados. Y por ejemplo, nosotros en la empresa buscamos siempre poder medir el impacto que tenemos con las intervenciones estratégicas que hacemos. Porque más allá de una formación, nosotros hacemos intervenciones estratégicas dirigidas. Entonces nos interesa saber cuál es el dolor de la organización específicamente para luego poder crear una solución integral y que esta solución nos permita también en conjunto medir esos impactos. Porque a mí no me interesa como equipo consultor dar un cursito más de liderazgo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos piden esos cursos así esporádicos, es un nivel 2. Que recuerdan que hablábamos aquí, que creo que incluso lo pone, existen procesos básicos, pero no están integrados ni medidos, ¿sí? Luego está un nivel 4, por ejemplo el caso de IBM, que más adelante también les traigo otro tema con IBM también, que es ellos tienen un programa que se llama Basic Blue for Managers, que está completamente basado en competencias medidas y vinculado a los resultados del negocio. Miren la diferencia. Entonces yo no tengo un cursito esporádico, sino que yo tengo ya un programa de líderes. Nosotros también teníamos un programa de líderes en una de las organizaciones que yo elaboré, y esa formación era un programa completo en el que el líder comenzaba. Todos tenemos un nivel de liderazgo nato y en base a eso pues se va desarrollando, ¿no? A aquellas personas que les interesan, porque también hay personas que dicen yo no estoy interesada en liderar ningún proceso en la organización, yo estoy contento donde estoy y pues no quieren. Nos ha pasado también que me han dicho, no Arlene, yo le agradezco, pero yo estoy tranquila, yo no quiero ser jefe, yo no quiero crecer, yo estoy tranquilo haciendo lo que hago, me considero que soy bueno y no quiero entrar al programa. Perfecto. Entonces esto ya es un nivel 4, ¿verdad? Y un nivel 5 que venía siendo un Microsoft que bajo el liderazgo que hemos visto en toda la clase transformó completamente su modelo de liderazgo hacia mentalidad de crecimiento, si recuerdan, midiendo ese impacto en innovación y en retención, ¿sí? Entonces, digamos que en liderazgo yo he vivido procesos donde tenemos programas de liderazgo para mandos medios o mandos altos, o los dividimos y funcionan espectacularmente. Pero esto de cursitos esporádicos, chicos, tienen que recordar que eso es nivel básico, porque todo debe de ir en un programa anual en el que yo voy hilando estratégicamente en qué puntos voy a desarrollar, bajo qué competencias y en qué niveles, ¿sí? En el proceso de evaluación de desempeño, ¿qué es un nivel 1? Evaluaciones anuales basadas en percepciones de jefe directo. Eso todavía se ve en las organizaciones, en el que yo tengo que buscar una manera de agradar a nivel de personalidad al jefe, ¿verdad? Porque si yo no le caigo bien, pues voy a tener dificultades. Pero no hay ningún esquema definido de cómo me va a evaluar, ¿sí? Ya luego en nivel 3, ya podemos decir que hay una evaluación, un sistema de evaluación 360 con formularios estandarizados. Yo les platicaba cuando vimos temas de evaluaciones que esta evaluación 360, yo desde hace, las organizaciones que he trabajado hace mucho tiempo, puedo decirles que se ha utilizado, la utilizábamos, es muy útil, y cada vez más siento que organizaciones la están implementando, ¿verdad? Y como yo les decía, cuando vimos en la semana 2 o semana 3, no, semana 2, lo importante es que la apliquen correctamente, porque también mucha gente dice, nosotros aplicamos 360, y cuando vamos a ver, pues la están aplicando de manera incorrecta. Y el nivel 5, que viene siendo Netflix, por ejemplo, que es un sistema de evaluaciones informales y continuas, que también aparece en el itinerario, con datos en tiempo real. Entonces, elimina los procesos formales porque la data le mostraba que no agregaban valor. Entonces decían no. Entonces, es el feedback constante que vimos también en la semana 2. Si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Con mi proceso de planificación de sucesión, esto me encanta. Los planes de sucesión en talento para mí son la cúspide
Y no sé si aquí hay alguien que haya tenido la experiencia de crear estos planes de sucesión en sus organizaciones. ¿Tengo alguien acá por casualidad? No, tampoco. Ven, es que es complejo. Yo sí estuve en un proceso en el que se estaba queriendo aplicar este tema de los planes de sucesión y es todo un reto, chicos. Entonces, en la planificación de sucesión, ¿qué tenemos? Un nivel 2 viene siendo como estas listas informales de reemplazo potencial, pero estas listas son como que generalmente se comienza por ahí a decir, bueno, todas las jefaturas dentro de sus departamentos, si somos 4, por ejemplo, me vas a decir, si vos tenés que irte mañana, ¿quién dejas? Por ejemplo, entonces somos 4, ¿no? Digamos, somos 4 y el jefe dice, no, voy a dejar a Arlene, porque Arlene es la que demuestra mejor compromiso, la que demuestra, la que está más alineada con los valores de la organización, la que se forma constantemente, ¿entienden? X, ¿no? Y entonces, bueno, hay una lista, pero es más que todo un tema un tema informal. Ahora, un nivel 4, que es lo que tiene General Electric, que es un sistema de revisiones de talento con métricas de preparación y planes de desarrollo individualizados. Entonces yo voy viendo esto que yo les estaba platicando, pero ya medido con métrica. ¿Quién ya está preparado? ¿Quién está preparado, por ejemplo, para pasar a un siguiente nivel? Lo que yo les comentaba en el caso de la tabacalera hondureña, que ellos tenían esos movimientos horizontales en los que cada puesto tenía ciertas métricas. Entonces el ejecutivo entraba a ese puesto y lo desempeñaba, ¿no? Y entonces transitaba el puesto y en la medida que le iba viendo y iba pasando sus métricas bien, el tiempo dependía exclusivamente del ejecutivo. Así como había un ejecutivo que en un año ya había completado todas sus métricas, habían unos que les tomaba 1 año y medio, 1 año 8 meses. Y ya luego, cuando completaban, digamos, era como, que no creo que tenga, son como, sí, como líneas, ¿no? Pasaba al siguiente horizontal. Entonces ya decía, ok, es de aquí ya lo viviste, ya lo conociste y ya lo pasaste. Como que pasaste este módulo. Pasaban al siguiente. Y ya luego era como una escalera, digamos. Pasaba, cuando ya llegaban a toda la plataforma de ese nivel horizontal, ya crecía. Entonces, o estás listo para el siguiente nivel. Entonces avanzaba al siguiente nivel y empezaba lo mismo igual en cada puesto, hasta que escalaba y había pasado por todos, digamos, los procesos a nivel local y tenía que pasar al siguiente clúster. Ahora, en este proceso muchos ejecutivos se iban, chicos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que decían, no, es que yo quiero trabajar aquí, pero eso de que me estén moviendo cada 1 año y medio no me gusta. Yo platiqué con personas que me decían, no me gusta, porque siento que no termino de conocer bien el trabajo que estoy haciendo, hay mucha presión. Entonces, muchas personas en Tabacalera no aguantaban, ¿verdad? Y salían y así. Entonces, o buscaban colocarse, claro que habían algunos puestos, esto más que todo en el tema comercial, habían otros puestos que denotaban un poquito más de estabilidad dentro de lo que cabe, digamos, que esta parte de sus movimientos eran mayores a 1 año y medio. Entonces este tipo de personas con esta mentalidad buscaban ubicarse en otros puestos donde hubiese un poquito más de estabilidad. Aunque en general, en temas de aprendizaje y la estructura organizacional que tenía Tabacalera hondureña en aquel momento era muy buena, preparaba muy bien a sus ejecutivos. Entonces tenían esto también muy bien definido. Y Procter & Gamble, ¿qué es lo que hace? Es un sistema predictivo que identifica el talento futuro basado en patrones de éxito históricos y competencias emergentes. Entonces, lo que yo les decía, hoy por hoy hay un montón de características que en el pasado no se valoraban de un colaborador, por ejemplo, y que hoy por hoy son competencias emergentes. Y que ahora que nosotros ya estamos viendo temas de habilidades blandas, habilidades duras, ¿no? Y este tema de las competencias me permite a mí identificar cuál ha sido mis modelos más exitosos, por ejemplo, de mis colaboradores, qué características tenían. Y entonces yo voy sacando todas esas predicciones y voy creando. Sí, voy creando esta parte. Es como cuando se hace un buyer persona en su clase de gestión estratégica de la mercadotecnia, no sé si la llevan esa clase,
ese es un buyer persona, nada más que yo voy a crear este buyer colaborador, digamos, este colaborador perfecto, en base a todas las características históricas que me han funcionado con mis colaboradores que han sido top, ¿verdad? Eso es muy útil, realmente. Entonces, a nivel de síntesis integradora para el business partner, en nuestra primera parte, ambos conceptos, ¿verdad?, convergen en la figura de talento humano a nivel estratégico, ¿verdad? Aquí, como les decía yo, ya estamos a un nivel en el que estamos viendo una perspectiva totalmente diferente. El modelo de madurez me provee a mí el camino, es la hoja de ruta de hacia dónde yo quiero caminar, a dónde yo quiero ir, ¿sí? Para esa evolución, ¿qué es lo que yo quiero? Yo he visto muchos líderes de talento humano sufrir porque dicen, es que yo no entiendo. Yo recuerdo en una de las organizaciones que trabajé que me decía la gerente de recursos humanos que yo no entiendo qué quiere el gerente general, ¿verdad? Y era un tema en el que ella de verdad lloraba y no entendía, porque ella estábamos en el primer escalón, el tema de ser reactivos, ¿verdad? Entonces, como no había ese camino, no había esa claridad, evidentemente no había una ruta específica hacia dónde movernos. Y la gestión por evidencia que nos va a proveer a nosotros ese combustible, ¿sí? Esa es la metodología para que yo pueda avanzar en ese camino, ¿sí? Asegurando que cada paso que voy a dar sea en base a datos y a resultados. Y la ventaja de trabajar en base de datos, en base a datos y a resultados, chicos, es que no vamos a, la probabilidad de fallar es, y si fallamos, entendemos de dónde provino y qué pasó. Sí, pero es algo más ¿qué les puedo decir yo? Es mucho más certero, ¿sí? Entonces, ¿dudas, consultas hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? Manitos, ahí estoy viendo las manitos. Me salí para dar las manitos. Muy bien, Suani. Gracias. Ok, vamos bien. Vamos bien con los ejemplos. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Entonces, quiero que hablemos sobre los puntos claves de ejecución, cada uno de los temas que hemos visto y una acción concreta, ¿verdad? Entonces, el punto 1, el business partner que vimos. Involucrarnos en la mesa directiva para comprender las metas del negocio. Miren, y aquí yo sí les quiero preguntar, ya se me voy a volver a salir, yo quiero verlos. Por ejemplo, Gisela o Jenny, no sé, sé que tengo un par de chicas que no están laborando, pero los que sí están laborando y están en el área de recursos humanos o de talento, participan de las juntas directivas, participan de las reuniones gerenciales de la organización donde están. Buenas noches, Master. Hola. En mi caso, todos los días tenemos reuniones en el departamento y sí, es una comunicación bastante efectiva que uno se la da a conocer a sus colaboradores, siempre manteniendo al personal informado. Pero entre ustedes, mi pregunta es si a nivel de organización, por ejemplo, a nivel general, donde están todos los gerentes y el gerente general, como recursos humanos, ustedes participan en esas reuniones donde hablan de los resultados y cómo va la empresa a nivel general. No, eso ya viene por jerarquía y no, a nuestro nivel. Por ejemplo, o sea, todos tenemos nuestro nivel. Ok, pero usted está en recursos humanos como jefe de recursos humanos. No. Yo estoy en el área de recursos humanos y soy la tercera. Primero está mi coronel, luego hay un segundo y luego estoy la tercera encargada del área de psicología y apoyamos bastante. O sea,
Psicología tiene bastante participación en evaluación de desempeño, psicológica, motivación, capacitaciones. Es muy amplia mi área. Ok. Ah, pero es como un subsistema, ahora comprendo, muy bien. Pero digamos que la persona de recursos humanos, digamos como el jefe de su jefe, sí participa en estas reuniones gerenciales, digamos. Sí, ellos sí, porque recordemos que a nivel Fuerzas Armadas son 33 unidades del ejército, Fuerza Naval tiene sus unidades y Fuerza Aérea. Entonces todos ellos, los jefes de recursos humanos, los retroalimenta el C1, por así decirlo, donde reúne a todos los de recursos humanos de la fuerza. Si estos de las fuerzas vienen y les brindan la información a los otros de las unidades, de las diferentes unidades o batallones. Muy bien. Okay. Es que es mucho personal. Sí, es mucho. Sí. Correcto. Gracias, Jenny. A ver, ¿quién más que me pueda contar si están siendo parte de las reuniones generales? Que esté en recursos humanos, digamos. Nadie. Ok, en el caso de Gisela entendería que sí, porque tiene directamente por el tipo de negocio que tiene, que manejan, pues entiendo que sí es parte y sí conversan todo. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con este tema que parece sencillo? Hay muchas organizaciones donde, por ejemplo, tienen reuniones semanales. Y les voy a hablar de un esquema de una organización tradicional. Están estas reuniones que son los lunes a primera hora, en donde está el gerente general de la organización, el CEO, que se le conoce, el gerente, el que está llevando las riendas de la organización, y tiene una reunión con todos los mandos altos. El de operaciones, el de las plantas, el de comercial, todos, ¿no? Pero hay algunas áreas, por ejemplo, que en su momento recursos humanos no se le invitaba a esas reuniones, ¿sí? Entonces, que son las reuniones de la mesa directiva, las de consejo, hay muchas maneras que se les llama. Entonces, en las reuniones gerenciales se les llama en otros lados, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces en estas organizaciones tenían unas estructuras en que el jefe era jefe, el de recursos humanos, no estaba a un nivel gerencial, entonces no se le invitaba. Entonces, hasta que se le ponía una jerarquía baja, por ejemplo. Entonces, como era una jerarquía un poco más baja, que no era gerente, su puesto, entonces no se le invitaba a estas mesas directivas. Entonces, ¿qué pasaba? Es imposible que una persona, un jefe, un gerente, de recursos humanos o de talento humano, si no está incorporado en estas mesas, no va a poder comprender las metas del negocio y no va a entender. Entonces, por ejemplo, en otra organización que yo elaboré, estaba el gerente generalista, todas las cabezas de las áreas, toditas. El de precios, el de comercial, el de todas las líneas de negocio están representadas, el de mercadeo, el de recursos humanos, todos. Entonces esa era como puntual. Entonces, claro, a todos nos permitía aprender de lo que estaba haciendo el otro. Muy bien. ¿Entienden? Esa interrelación. Y para que alguien de talento conozca qué está haciendo el negocio, conozca si mi rubro es por ejemplo, combustibles, cómo llega el combustible aquí, cómo desembarca, a dónde, en qué puerto, cómo llega, quién lo trae, el barco de quién es nuestro, desde que yo mando mi barco y lo mando a traer, cómo funciona, y cuál es todo ese proceso que tengo yo para poder tener gasolina en una estación, ¿entienden? Y cuánto es que se tiene que vender y cómo funciona. Todo eso el de recursos humanos tiene que saberlo. Por eso en su momento, creo que fue, no recuerdo quién dijo, es que somos todos lobos. Claro que sí, porque es necesario comprender para que yo entienda cómo deben funcionar mis colaboradores y poder reclutarlos y poder todo lo que tengo que hacer, que ya lo hemos visto y usted ya lo sabe. Necesito también entender el negocio. Y esa es la parte, digamos, que a nivel de gestión de talento nos estaba faltando. Y que en los últimos años
ya podemos ver en las organizaciones grandes también, porque como te digo, he trabajado en organizaciones de diferentes tamaños y ya en las organizaciones más grandes ya existe una estructura, como bien decía Jenny, está los subsistemas, ¿verdad? Los subsistemas que tienen jefaturas o subgerencias, dependiendo de la estructura, y ya luego vienen los grandes jefes, ¿no? O los grandes gerentes. La gerente de relaciones laborales, que tiene otros subsistemas a cargo, la gerente de la generalista, y así va, ¿no? Y está en ocasiones hay un gerente de recursos humanos que maneja todas las subgerencias grandes o todas las gerencias grandes, y luego viene el vicepresidente. Entonces, ¿qué pasa? Ya el vicepresidente, cuando hay reuniones que está la cabeza de la organización con toda su junta directiva, están todos los vicepresidentes, y entonces ya cada vicepresidencia habla sobre qué es lo que está haciendo en sus áreas, en qué implementaciones, qué son las cosas, ¿no? Y a su vez aprende lo que tiene que aprender del negocio. Y para ser un business partner, nosotros podemos ser muy buenos, chicos, en saber todos nuestros, digamos, procesos internos como gestión de talento. Pero es importante para que la característica principal, para que yo sea un business partner, es que yo pueda ser parte de estas mesas directivas, estar en las mesas directivas donde están todos los gerentes de las otras áreas y comprender qué es lo que está haciendo el negocio, cuáles son esas metas, cuánto hay que vender este año. Un gerente de recursos humanos tiene que saber cuánto es lo que tiene que vender anualmente la organización, si fueron un 2, un 3, un 4% de incremento, o un 2% en qué línea de negocio, un 4% en qué línea de negocio. Si hasta eso, porque por ejemplo, si yo tengo una línea, si yo manejo la organización, yo vendo 3 cosas: combustible, lubricantes, y tengo tienda de conveniencia, por ejemplo, tengo 3 líneas de negocio. Pero por ejemplo, yo tengo que tener claro que como organización, qué línea de negocio es la que me genera más plata de entrada, ¿sí? Y luego de eso, ¿por qué? Porque por ejemplo, si yo tengo 3 ejecutivos que tengo que contratar, un ejemplo, ¿cuál es la que va a causar más impacto? ¿En qué línea de negocio? Entonces ahí yo voy a priorizar. No, es que necesito contratar primero al de comercial que está manejando estaciones de servicio, porque esta es la línea de negocio que me deja más, y el que yo no tengo un ejecutivo en este puesto me está representando esta cantidad de plata en pérdida. Esa es la manera en que un business partner habla, ¿sí? Entonces no es como, no, es que la solicitud que me entró primero fue esta, y no, los 3 son importantes, y pues no, ahí vamos, ahí a ver, se tienen que esperar. Eso es lo que yo escuchaba, ¿no? No funcionamos ahora de esa manera, ¿sí? ¿Cuál es el segundo punto? A nivel de los indicadores, que lo hemos hablado largo y entendido. Usar el People Analytics, el costo por contratación, el impacto de la capacitación, el tema de la productividad. Porque miren, también les he comentado sobre los temas presupuestarios que se padecen en temas de gestión de talento. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Como no hemos aprendido a hablar en estos términos de impacto numérico, a un gerente general lo único que le interesan, chicos, son los números. Sí, son los números. Es cuánto va a costar y cuál va a ser el ROI de eso. Yo recuerdo que yo iba donde un gerente, donde el gerente general del país, y yo diga, ingeniero, esto. A ver, a mí decime, ¿cuánto necesitas? ¿Para qué lo necesitas y cuál va a ser el impacto económico en eso? 3 cosas. O sea, yo no llegaba con un documento, yo llegaba y decía, es tanto, tanto y tanto. Y decía, ok, listo. Entonces, ahora sí hagamos el proceso. Pasar, no sé qué, mandar, enviar. Ok, listo, perfecto. Entonces, a un gerente general, eso es lo que le interesa. Cuando yo llego con una propuesta. Que es que sí, muy bonito, que... Números, chicos, números. Y eso ha sido una de nuestras grandes falencias, que la vimos muy claramente cuando vimos People Analytics. ¿Cuál es la diferencia entre decir, no, es que llegaron tantas personas a capacitarse? Sí, capacitaste a estas personas, pero ¿cuál fue el impacto de esa capacitación? Porque hay personas que pueden estar, pero en cuerpo presente nada más. Y lo he vivido de muchos ámbitos, siendo yo la capacitadora, siendo yo la que están capacitando, y estoy viendo a mis compañeros y les pregunto, miren, en una ocasión estamos en un bootcamp, carísimo por cierto que el bootcamp, o sea, les estoy hablando desde el punto de vista que yo estaba haciendo parte de los colaboradores a quienes se les estaba dando el bootcamp, ¿verdad? Y había estado muy estructurado, muy movido, y estábamos hablando un tema sencillo, que era el tema de valores, porque estaban haciéndose cambios de valores en la organización.
Entonces, bueno, se había hecho una actividad con el tema valores, muy bien, muy bonito, todo. Y entonces ya nos separan en las mesas de trabajo a trabajar su sistema de valores. Y a mí me sorprendió que no había, éramos grupos grandes. Deme un momento, chicos. Eran grupos grandes y entonces como de 15 personas cada mesa y era un tema que nos acababan de dar, o sea, pero venía fresco, o sea, terminamos el tema y éramos a trabajar en eso y nadie se acordaba. Y entonces yo decía, yo recuerdo que yo le dije, yo me acuerdo que yo le dije, pero fue lo que acabamos de ver, o es otra cosa, o soy yo mal. Así, ¿verdad que solo? Pero es que no me acuerdo y nadie se acordaba. Y yo decía, ok, ellos estaban ahí sentados, pero no estaban poniendo atención. Entonces yo digo, ¿qué tan realmente importante es? Yo puedo tener, es importante para quienes estamos dando la capacitación buscar todos los recursos visual, kinestésico, auditivo, que sea atractivo para la persona que está formándose. Pero igual puedo tener la estructura más disruptiva, más pedagógica para ustedes. Pero si ustedes no tienen disposición, digamos, yo no puedo hacer nada. O sea, hay un 50 y 50. Entonces, ¿qué pasa? No hay disposición por parte del colaborador, ¿no? Entonces yo puedo hacer muchas formaciones y tener muchos programas. Pero si yo no estoy midiendo eso en impacto, yo digo, no, es que no. Y mucha gente de verdad, chicos, se va a sentar y usted lo ve en la formación y la formación no pasa por ellos, ¿sí? Entonces por eso es importante que yo tenga ese impacto, realmente poder tener, más allá de cuántos me asistieron a la formación, realmente entender esta parte de cómo me va a impactar en la productividad y que realmente ver que sea efectivo. Y por eso cuando yo solicito al capacitador o a la empresa consultora, yo necesito saber qué es lo que yo requiero, cuál es el resultado que necesito tener. Yo les pregunto, miren, muchas empresas me llaman y me dicen, Arlene, quiero esto. Yo les digo, ok, yo necesito una reunión que usted me diga qué es lo que usted quiere conseguir. Porque usted me diga que yo quiero una capacitación para líderes, eso no es un resultado. O sea, a nivel de productividad, ¿qué es lo que usted quiere conseguir? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por qué considera que es esto? Y muchas veces piden una capacitación y cuando ya nos reunimos y nos explican, yo identifico que lo que necesitan es otra cosa y les explico. Entonces lo que usted necesita esto y esto, porque usted lo que quiere tener impacto es en esto. Sí, ok, entonces usted no ocupa esta capacitación, usted ocupa esta capacitación. Ah, muy bien, ahora entiendo. Porque realmente pensamos que con que yo que capacite con liderazgo yo voy a resolver mi problema. Entonces por eso es que los indicadores son sumamente importantes. Cuando yo estoy viendo tema de cadena de valor, yo necesito mapear cada eslabón en atracción, desarrollo y retención, cómo me va a aportar en mi resultado final. Aquí voy a hacer un paréntesis. Felicidades porque puedo ver que comprendieron muy bien el tema de la cadena de valor. Y eso es otra de las cosas también que en las tareas yo puedo ver qué tanto nivel de comprensión tuvieron en ciertos temas, ¿verdad? Porque digo yo, no me fallaron en esta parte de cadena de valor. Digo, la tienen muy bien, está muy bien clara, perfecto. Entonces, otro punto clave en mi ejecución es que yo pueda mapear cómo tengo cada eslabón. Pero otro de los temas que tenemos es eso de admitir que no lo estoy haciendo del todo bien como ejecutivo. Entonces, como no admito que no lo estoy haciendo del todo bien, no me permito tampoco develar esas falencias y por ende no puedo gestionarlas. Y lo he visto en muchas organizaciones. El de reclutamiento, no es que yo soy reclutador, pero mira tus indicadores. Tus indicadores dicen que no lo estás haciendo bien. Yo recuerdo una persona que tenía 200, su oscilación de plazas era entre 225 y 242, no se me olvida. Y todos los meses yo le decía, no puedes bajar eso, es increíble. No, es que contrato 20 y se me van 25. Decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y teníamos grandes problemas porque yo les decía,
mm, ya, por ese afán que tenían, ¿no? Con el tipo de indicadores que ellos manejaban, llega a un punto donde no les importaba reclutar porque querían bajar sus indicadores tradicionales de reclutamiento y ya luego contrataban ciertas personas y ahí luego me acuerdo que tuvimos una plática compleja con vicepresidencia porque de repente era como querían que nosotros convirtiéramos a estas personas que están ingresando y yo les decía, es que no es más fácil que reclutamiento reclute personas alineadas a nuestros valores. O sea, fue todo un tema. Porque lo que yo les decía, ¿cómo estamos contratando? Por competencias. O yo estoy contratando por rellenar la plaza indistintamente. Entonces ahí, pero claro, ¿qué pasaba? No había disposición por parte de la jefatura de reclutamiento de decir, ¿sabes qué? Veo mis números y veo que eso no está funcionando. ¿Dónde puedo reestructurar? ¿Qué puedo reestructurar? O decir, ¿saben chicos? Es que también es un tema de ego profesional. Es no sé dónde tengo que reestructurar, no sé qué hacer, voy a ver qué puedo hacer. Voy a leer un libro, voy a estudiar, voy a preguntar, voy a hacer algo. Pero el hecho de seguir diciendo, a pesar que veo mis indicadores muy mal, y seguir pensando que pues lo estoy haciendo bien, así que mis indicadores me están diciendo, pues imagínense que usted va en su carro, y su carro le empieza a marcar el check engine o el combustible. Digamos, le empieza a marcar, y usted dice, no, yo ando combustible. Pero le está marcando y usted está viendo la aguja que ya no más. Y usted dice, no, yo voy a agarrar carretera para San Pedro. Se va a quedar. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que pasa. Yo veo mis indicadores, veo que los tengo mal, pero mi ego me dice, no, es que yo lo estoy haciendo bien. Y entonces busco a quien echarle la culpa de por qué no está funcionando mi proceso de atracción. Porque no tengo la capacidad de colocarme en mi adulto, en revisar mis procesos, identificar qué está pasando y replantear lo que tengo que replantear y ver y ir moviendo lo que tengo que mover, ¿sí? Esto es en atracción. En desarrollo, yo lo que les decía es, lo vimos claro cuando vimos el tema de modelo de competencias, identificar mis brechas y en base a esa identificación de esas brechas, chicos, poder decir, ok, ¿cómo las voy a gestionar? Pero necesito entender en esa parte de desarrollo, porque lo que se sigue haciendo en muchas organizaciones, no digo en todas, es manejar esas nosotros hacemos un bootcamp anual y con ese bootcamp anual estamos. Y en las dos áreas que siempre recuerdo es como el área de operaciones o calidad o la gente de ventas, al área comercial, le doy esto y eso es todo. Y a nivel anual. Y digo, muy bien. Y por ejemplo, hablaba yo en un proceso y me decía el de finanzas, Arlene, es que nosotros aquí no nos dan una capacitación de nada. No nos toman en cuenta, no. Y yo digo, es verdad. Entonces, hay áreas en la organización que tenemos total y completamente abandonadas en los procesos de desarrollo también, que ni siquiera les estamos identificando las brechas. Entonces, yo tengo una persona, mi equipo de contabilidad, yo veo que se están quedando hasta las 11 de la noche todos los días y encierra hasta las 2, 3 de la mañana y ni me entero como gestión de talento, ni creo que eso es un problema y por ende tampoco veo si hay alguna brecha que yo pueda cerrar ahí. Son áreas olvidadas de las organizaciones. Y evidentemente pues en temas de retención que tengo que mapear de toda la gente porque también está eso, toda la gente que se me ha querido ir en mi organización y que yo he implementado mi tema de retención, con cuántos ha sido efectivo y con cuántos no, ¿verdad? Con el tema de las competencias, que necesito evidentemente vincularlas con los planes de sucesión y promoción interna. Miren, una de las grandes inconformidades que han habido en muchas organizaciones en las que yo laboré es el tema que pues evidentemente no habían planes de sucesión y el tema de la promoción interna era carente y casi, ¿cómo les puedo decir? Como de adorno. ¿En qué aspecto?
sí lo habilitaban, por ejemplo, la promoción interna, publicaban la vacante, y, y me decían, y esta palabra, siempre, Arlene, siempre participo, y lo puedo decir todos los que he participado, y siempre eligen a alguien de fuera. Entonces, uno de los grandes dolores que había en esta organización era que contrataban talento de fuera. Y yo creo que se los comenté en algún punto, lo contrataban, y me decía la persona una vez, Arlene, es que a mí me dijeron, por ejemplo, que yo no aplicaba porque no tenía esa certificación. Y cuando veo a este jefe que contrataron, tiene menores experiencia que yo. La verdad es que ese tema fue bien complicado en la organización. Bien complicado, porque cuando el colaborador llegó a temas de clima, llegó claramente a decir, me estoy quejando por esto que pasó. Y cuando hicimos la investigación, él tenía razón. Y cuando queríamos decir, ¿por qué contrataron a esta persona y no consiguieron el colaborador? Miren, eso fue, puede decir, divertido. Porque el de reclutamiento, no, es que fue el jefe, no, que fue el reclutamiento, no, y todos se tiraban, lo que llamamos, se tiraban la pelota. Y me acuerdo que en un punto en que yo tuve que decirles, entonces, ¿alguien va a tomar la responsabilidad de la contratación de este colaborador? ¿O definitivamente nadie va a tomar la responsabilidad? Y me quedaron viendo los dos. Y en efecto, ninguno de los dos se hizo responsable. Y no podían decir, o sea, tuvimos que involucrar relaciones laborales porque había un gran problema, porque el colaborador tenía como 15 años de trabajar en la organización, no tenía todas las habilidades, tenía todo para ocupar ese puesto, la antigüedad, la madurez, era un colaborador muy, con todas sus competencias alineadas, digamos, muy educado, muy proactivo. Y entonces le ponen un jefe más joven, con menos experiencia, con menos capacidades, sin la dichosa certificación. Y cuando el colaborador viene a quejarse, con toda razón, por ese tema de promoción interna, y porque adicional ya había participado anteriormente en 2 promociones internas anteriores que tampoco lo habían considerado, esta fue, como decimos, la gota que derramó el vaso. Y nadie se quería hacer responsable. Entonces fue complicado. Entonces, si yo voy a tener el tema de las promociones internas, tengo que analizar qué funciona. Versus, conozco otras organizaciones, chicos, en las que hay un vacante, alguien se va, no, es que me toque ir, me voy a hacer una maestría, me voy a otro mejor lugar, o me caso y me voy a dedicar a los niños, lo que sea, ¿no? O me voy a cambiar de país porque me salió la residencia y me voy con mi esposo a otro lado. Perfecto. De todo hemos visto. Y entonces queda el espacio. Y ese espacio primero se hace una barrida en toda la organización, el proceso de aplicación, que apliquen, que no sé qué, que todo. Y lo que se procura en ese tipo de instituciones es que ese puesto se quede con una persona que es interna. Eso ayuda mucho al clima. Muchísimo. Algo sencillo, ¿saben? Súper sencillo. Es otro de los puntos claves que las organizaciones no han entendido todavía. El tema de las promociones internas. ¿Cómo afecta de manera positiva? El tema de la cultura y el clima también. Entonces, pero muchas veces solo pongo a competirlos, pero yo ya tengo a la persona de afuera que voy a traer y la coloco. Y entonces, y muchas veces hay organizaciones en las que ni comunican, ni gracias le dicen a los colaboradores que participaron en los procesos. Fatal. Entonces, con ese tema de cómo yo voy a vincular esos planes de sucesión y esas promociones internas, ahí tenemos una brecha nosotros como gestión de talento, una oportunidad de mejora increíble. Y que es una parte que, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta mucho. Porque considero que eso es lo que hace la diferencia en estas grandes organizaciones que vemos. Pero es también la visión que yo tengo de los colaboradores. Si yo pienso que siempre alguien de fuera va a venir a aportarme más a la organización del talento que yo tengo adentro. Eso es ¿se acuerdan que al inicio vimos algunos paradigmas organizacionales? Bueno, eso es ¿cuál es ese paradigma que yo tengo? Y es ese mismo paradigma que viene aunado al tema de que si es extranjero, es mejor. O sea, digamos que ustedes tienen una organización y tienen una empresa consultora hondureña y tienen una empresa consultora extranjera. No, los extranjeros, tráetelos. Le van a cobrar más, pero es que son buenos, porque son de fuera. Es el mismo paradigma. Entonces,
que en las organizaciones a lo mejor me traigo a alguien de tal empresa y no considero lo que tengo adentro, porque con seguridad va a ser mejor el que viene de afuera. Sigue existiendo ese paradigma. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, consultas? Ok. Vamos a ver si alguien me levantó la manito, porque no los puedo ver. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Pónganme manitos. Ahí está Nicole, dice que todo vamos bien. No tenemos consultas, dudas. Suani, dígame, Sani. No, Master, yo solo quiero aportar uno de los videos que tenemos que ver, que está en los que subió usted. Ajá. Es un video de cómo ejercer el liderazgo. Y se volvió una parte interesante que hasta la anoté, que decía tener autoridad pero no competencia. Es justo lo que está hablando usted, ¿verdad? Que los muchachos, o sea, tienen la autoridad pero no tienen todas esas competencias. Entonces me parece que es bien importante esa parte, ¿verdad? De cómo ejercer ese liderazgo, cómo elegir ese liderazgo. Claro, claro, Suani. Algo también que yo les decía, siempre le digo a mis, cuando hacemos cocheos, o con mis procesos cuando acompaño ejecutivos, en la parte de coche ejecutivo, es, ¿usted quiere ser jefe? En algún punto. Porque hay personas que yo les digo, me han dicho, no quiero. Estando dentro yo de organizaciones en las que yo les digo, mire, Nicole, aplique esta plaza, yo que esté buena. Y me dicen, no, Arlene, yo no quiero, porque yo no quiero ser jefe, no quiero crecer. Estoy bien donde estoy, me lo han dicho. Entonces, pero bajo esta premisa yo les digo, o si usted quiere liderar un equipo en algún punto de su carrera, no espere que le den el equipo para prepararse. Comience a prepararse ya. ¿Qué significa? ¿Cuántos libros de liderazgo se ha leído usted? ¿Ha ido a talleres, cursos, certificaciones de liderazgo? ¿Qué conoce el liderazgo? ¿Cómo aplica el liderazgo a nivel personal? ¿Tiene usted influencia en sus círculos? Entonces, muy bien, eso es lo que les digo. Es un proceso que hay que comenzar desde antes. Yo me empecé a formar en liderazgo digamos que yo siempre he manejado, me ha tocado, yo manejo personal desde mi día 1, que yo empecé a hacer prácticas profesionales hace 21 años. Que recuerdo que empecé en un canal de televisión y desde ese día me dieron personal a cargo, a que dirigiera. Y yo era una cipota, o sea, estaba bien chiquita, chicos. Y así me fue tocando gestionar personas, digamos. Pero hubo un punto en el que yo dije, yo quiero tener mi propio equipo y voy a empezar a estudiar liderazgo. Entonces, recuerdo que en 2021 estaba en una certificación con una chilena y habíamos gente de todos los países. Estaba, yo recuerdo que yo había recibido una capacitación con ella en Cámara de Comercio, cuando yo estaba bien chiquita. Y esa certificación era como con un enfoque muy ya más alto ejecutivo, y nos hicieron una evaluación. Entonces decía como, qué alto tu score de liderazgo, me decía ella. Y le digo, yo tengo más de 10 años de estar trabajando en esto. O sea, porque nos ranqueó las que habíamos aparecido más altas en la evaluación que ella hizo. Y entonces yo le dije, esto no es un trabajo de un año que yo llevo. Yo tengo esta puntuación de liderazgo porque tengo años estudiando, leyendo y aplicando todo ese conocimiento en mis entornos laborales. ¿Entienden? Entonces yo no voy a esperar a ser jefe para empezar a leerme mi primer libro de liderazgo. No. Yo, si estoy laborando en una organización y tengo, incluso chicos, cuando ustedes tienen sus propias empresas, es cuando más importante es el liderazgo, porque ustedes se tienen que autoliderar también y liderar a la gente que tienen a su alrededor, que les está colaborando con su empresa. Entonces el liderazgo sí o sí es un punto importante. Entonces, ¿cuántos libros de liderazgo se han leído? Entonces creemos que el liderazgo es simplemente que me digan, que me den el nombramiento y me digan usted jefe. Y pues no es así. Entonces es también había parte, y eso verdad que lo mencionó, es importante porque este chico que les cuento el ejemplo, pues era muy bueno, pero sí
sí tenía liderazgo, porque incluso él colaboraba con unas actividades que eran como muy organizacional, o sea, estaba todo lo organizacional y él tenía liderazgo, pero le faltaba, ¿no? Y claro que había una brecha, pero lo que les quiero decir es que la brecha que presentaba el colaborador, digamos, que sí existía, que siempre van a existir las brechas, chicos. O sea, yo algo que les digo a nivel ejecutivo, no le tengan miedo a las brechas, porque es que van a ver. No importa el tamaño, lo importante es que yo identifique que hay una brecha, que yo digo, a ver, yo llego a un lugar y les digo, ¿dónde está la brecha? Y una vez me dijeron, ¿cómo sabes que hay una brecha? Porque siempre hay una brecha. No importa el tamaño que sea, va a haber una brecha. Que no hay organizaciones perfectas. No hay organizaciones perfectas porque no somos seres humanos y los seres humanos no somos perfectos. Y las organizaciones están dirigidas por humanos. Por ende, siempre van a existir brechas. Yo tengo que identificar cuál es la brecha y ver cómo la voy a gestionar. Entonces, claro, este colaborador tenía una brecha, pero cuando le contratan al colaborador que viene, traía una brecha más grande. Entonces, claro, porque el colaborador dice, bueno, si no me contrataron a mí, es porque va a venir alguien top, ¿no? Eso es lo que se espera. Ajá, y cuando él ve quién llega, él dice, esto de top no tiene nada. Y es cuando empieza el tema y se va él a recursos humanos y dice, a tocar la puerta y decir, buenas, necesito una explicación de esto que sucedió. Y es bastante penoso en el sentido que les decía yo, que nadie quería tomar responsabilidad en la situación que estaba pasando. Cuando hablo del jefe, no era el jefe nuevo, sino el jefe del jefe, ¿no? El que lo había contratado, el que había dado el visto bueno para contratar, ni el jefe de reclutamiento. Después había otra persona por las que pasaba ese tipo de contrataciones, porque era una jefatura. Tampoco. Entonces nadie sabe, les decía yo. Y entonces, es para que estos casos no nos sucedan, es entender lo importante que es el liderazgo. Y mi invitación, bueno, una de las invitaciones que les hago hoy es que ustedes ya comiencen a formarse en su liderazgo también. Todos, no importa en qué puesto estén, no importa si el liderazgo siempre va a ser necesario. Y les va a permitir, pues, comprender también muchas cosas desde una nueva perspectiva. Entonces, continuando con los puntos claves de ejecución. Cuando hablamos de procesos claves, hablamos de digitalizar e integrar, recuerden. Y uno de los puntos importantes es mi bienvenido a bordo. Como yo le digo, bienvenido a esta organización. Y tengo que tener claro cuál es mi cultura y diseñar ese proceso en base a eso. Porque de esa manera yo lo agarro al colaborador y rápido se me adapta. Yo lo viví. Yo he prestado servicios a organizaciones donde su onboarding está alineado con su cultura y yo en 3 meses, me acuerdo que en una ocasión yo fui a una reunión en esta organización que le digo que el onboarding era muy de cultura desde el inicio. Es esa organización que yo les dije que cuando yo llegué a la semana fue como, Arlene, ya programó sus vacaciones. Y yo dije, ¿qué? ¿De qué me habla? Bueno, y yo llegué a una reunión, digamos, de un alto nivel. Y yo me desarrollé y habían unos clientes y me preguntaron, yo a ella porque no la había visto, le dice mi compañera, es que ella es nueva, ella es nueva, ¿qué es nueva? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la organización? 3 meses. Pero ella habla como que tiene años en la organización. ¿Pero qué pasaba? O sea, había habido todo un acompañamiento y adicional de eso, pues había estudiado, pues porque eran, digamos, líneas de negocio que a nivel técnico yo no conocía, entonces yo dije, aquí tengo de dos, pues estudiar, aprender todas las fichas técnicas, leer, estudiar, porque yo necesitaba comprender rápido, pero adicional de eso, yo recuerdo que estaba disponible, mira, aquí están las fichas de esto, aquí está esto, me dieron, o sea, todo ese bienvenido a bordo iba reforzado por todos esos temas de cultura. Porque también llegué a otras organizaciones que yo llegaba y decía, pero aquí tal cosa, no sabemos, no, eso no existe, no. Y me acuerdo que una ocasión me dijeron, no, eso no hay aquí. Es que raro. Y al tiempo miro y digo yo, ¿por qué? Y yo, pero si existe esto. A mí me dijeron que no. No, pero si existe, ¿quién te dijo que no existía? Y yo, no importa, pero el problema es que me dijeron que no existía.
Y este documento a mí me hubiera hecho la vida mucho más fácil si hubiese tenido conocimiento en mis primeros meses. Y en esa empresa que les dije, que les estoy contando ahorita al final, mi curva como de aprendizaje y de incorporación a la organización fue de 9 meses. Y de hecho yo dije, nunca me había tardado tanto yo en un proceso de integrarme a una organización como esa. Pero ¿qué pasaba? El tema de la cultura era complicado y el onboarding estaba totalmente, bueno, era un desastre. Sí, era complicado. Entonces ahí no tiene que ver con, es que es un buen ejecutivo o un mal ejecutivo. Porque si usted llega a una organización y empieza a pedir y no le dan acceso y no lo guían y entonces usted no sabe, es que queda usted como, es complicado. Entonces por eso el bienvenido a bordo es sumamente importante. A nivel de cultura y desarrollo organizacional, alinear los valores con comportamientos observables. Agilidad, decisiones rápidas y experimentación. ¿Sí? Entonces, miren, en muchas organizaciones tienen los valores pegados, como su misión, su visión y los valores, ¿no? Así muy propios, muy bonitos. Pero usted se los pregunta a un colaborador y no lo sabe. Y tal vez solo son 5. No se lo sabe. 1, 2. Cuando hablamos sobre la agilidad, por ejemplo, como valor, y yo le pregunto a ustedes, ¿qué para ustedes es agilidad? Cada uno de ustedes me va a dar un concepto diferente de agilidad. Que en algunos pueda que se parezca, pero otros no. Entonces, cuando yo valido eso, no se saben qué significa el valor, como la organización lo tiene establecido. Y tercero, no hay un comportamiento observable que se pueda ligar. Por eso yo les decía que en alguna organización también hice el tema de las campañas de viviendo los valores. Es justamente para esto. Para que yo, lo primero es tener mis valores y tenerlos alineados con los comportamientos, si bien es cierto, pero también es importante que todas las personas que yo ingreso es también ver cómo está ligado el tema de valores también, ¿verdad? La mayor cantidad, si yo tengo 5 valores, decir, si no tiene 3, no los incorporo. Y luego, aparte de tenerlos alineados, los alineo con los valores con los comportamientos observables. Y entonces todo va dirigido a, como les platicaba también yo en su momento, ¿cómo vamos a reforzar esos comportamientos observables? ¿A través de qué? Tengo que ser creativo como organización para decir, ok, lo voy a hacer de esta forma. Yo se los platicaba que nosotros manejábamos estos comportamientos observables y los reforzábamos a través de aquel paquín, ¿sí? En los que agarrábamos todas las situaciones que pasaban en la organización y lo convertíamos a una historia divertida, le enmarcábamos y le poníamos, miren que realmente que el chico que redactaba, que hacía la historia, no la redacción, porque nosotros le decíamos, como el ejemplo, yo decía, no, es que hubo un colaborador que entró cohetes y se le encendieron. O sea, eso era todo lo que yo le decía, ¿no? Le damos la información muy básica, así como decir el inconveniente del valor, ¿no? Y él creaba toda la historia, y el paquín no era un paquín de 4 páginas, chicos, era largo. Y la manera en que él diseñaba toda la historia era espectacular. Yo le decía, sos súper creativo. Y la manera en que iba diseñando todos los chistes que hacía en el camino y cómo finalizaba, ¿no? Con ese comportamiento observable que queríamos, o sea, denotábamos el comportamiento que se había observado que era incorrecto y el correcto de donde queríamos reorientar. Y era espectacular cómo todo hilaba y cómo todo era divertido y cómo se escuchaba a los colaboradores reírse. Yo les decía, aparte que daban vuelta al paquín, ¿verdad? Le daban vuelta. Era súper divertido también ver cómo lo adicional, cómo se reían. Así como que pues, habían partes que él le hacía unos puntos en los que ahí sí usted se tenía que reír. Y entonces yo escuchaba las gargajadas de los colaboradores y yo podía saber, ya llegaron a tal parte, decía yo. Porque claro, a mí el paquín era la primera que me llegaba, porque yo lo autorizaba, el paquín. Entonces ya lo autorizaba y
Y ahí lo socializamos, ¿verdad? Entonces yo ya sabía en qué parte iban. Porque habían, y no solo en una parte, o sea, se daba bastante risa en varias partes. Y lo divertido de eso es que la gente habla, sí, como te acordás aquel Paquín sobre tal cosa. Y se acordaban de los nombres de los personajes, porque él también le ponía bastante cabeza al tema del nombre de los personajes, pues para que sonaran divertidos, así como Juanito Escarcha, no sé, nombres divertidos, que la gente se acordaba. Y entonces en la semana, los chistes, digamos, en la organización eran a raíz de eso. Ah, ya te pareces a Juanito Escarcha, ah, no sé qué. Entonces, eso, y hay muchas maneras divertidas y bonitas de hacer esto, ¿no? Entonces es un tema de creatividad. Y eso ¿qué paradigmas tengo respecto a cómo también yo voy a vivir los valores y cómo voy a manejarlos de manera observable también? Tiene que ver mucho también con ese tema. El tema de la comunicación es otro punto clave. Yo necesito diseñar los mensajes que conecten la estrategia con el día a día de los colaboradores. Esto se escucha muy fácil y no es que sea un trabajo imposible, sino que es algo que también necesito entender, y yo solo decía en su momento, qué voy a comunicar, cómo y a qué hora. Porque también hay organizaciones que saturan el tema de comunicación. Entonces, el colaborador está en su día a día, está ocupado, y yo los estoy saturando de información, y al saturarlos, no la leen, no la revisan, entonces no está llegando y no está teniendo el impacto que quiero que tenga también. Entonces yo necesito entender el del día a día de mis colaboradores, entender por qué canales es más adecuado informarles el qué y en qué horarios. Y funciona exactamente igual que en las redes sociales. Yo necesito en qué momento va a ser más idóneo mandarle un mensaje a alguien para que lo lea y le llegue. El otro punto clave es la evaluación del desempeño, que yo necesito transformarla, ¿no?, en una herramienta de desarrollo, un feedback de 360, metas SMART. Y con ese tema de SMART, ustedes llevan planificación estratégica. Es que no conozco detalle su... Llevan planificación. O sea, mi pregunta es, ¿ya han visto objetivos SMART en otras clases anteriores a esta? ¿Sí? ¿No? Chicos, ¿están por ahí? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Ya han llevado objetivos SMART ustedes en otras clases? No. ¿No han visto objetivos SMART? No. No más. Ahí, disculpen. Entonces ahí sí, es un tema importante. Es que en otras maestrías, cuando ya llegan, ya ellos han visto objetivos SMART en 2 clases. Entonces yo solo hago una, digamos, como una... Muy rápidamente los miramos porque ya vienen ya los manejan muy bien. Entonces me llamó la atención que vi en uno de los puntos donde vi que los objetivos SMART no estaban, solo hubo un grupo que los tenía bien alineados, y dije, qué raro esto, lo voy a consultar a los chicos. Bueno, es importante porque así lo voy a incluir con una adicional para más adelante, saber para que lo puedan manejar bien. Pero que el tema de las evaluaciones es eso, es decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Esos formularios una vez al año o necesito? Recuerden que estos puntos claves que estamos viendo están dirigidos a poder... ¿cuál es ese punto clave en cada uno de los temas para que realmente yo, como gestión de talento, pueda volverme un business partner, como es lo que se requiere, ¿verdad? Y este enfoque estratégico que estamos viendo ahora en la clase, que más allá estamos viendo nuevas perspectivas más amplias que nos permiten pues tomar decisiones más estratégicas. Recuerden que el estratega es
Y el líder, ¿verdad? Es aquella persona que ve más allá, porque tiene otros paradigmas, otra visión, vale la redundancia. Entonces, eso es lo que estamos buscando con simplificando estos puntos por tema, para que cada tema usted diga, a ver, el Business Plan en acción hace esto, ¿sí? Ese es como el tema. Bueno, dudas, consultas del contenido del día de hoy. ¿Cómo vamos? ¿Les ha gustado la clase? ¿Cómo vamos? Díganme algo, por favor. Todo bien, Master. Ustedes me hacen sufrir porque no me hablan. Ay, muy bien. Sí, Suani, me hacen sufrir, ríase de mí, pero sí, me hacen sufrir porque yo digo, están ahí, por favor, que me hablen. Bueno, entonces, 7:50, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Revisen sus itinerarios y vean sus videos para que avancen, para que cuando platiquemos pues estemos en la misma sintonía. Descansen, nos vemos mañana. ¿Sí? Master, solo una consulta. ¿Sí? Solo corroborar, de acuerdo a la tarea 5, ¿esa para qué fecha es? Es que en el sílabo aparece que es para el viernes de octubre. Sí, cambió. Si quieres, ya pueden revisar el sílabo. Hubo un error ahí con el sílabo, ya lo modifiqué. Ese está para el... Ahí aparece, creo que es para el sábado, si no me equivoco. Ya les voy a confirmar por el chat para que... Pero ya está en el sílabo, el sílabo con esa modificación ya se cargó en la PBA. Pero igual yo le voy a mandar la fecha por WhatsApp porque voy a abrir el sílabo. ¿Verdad? Ya les despejo la duda. Gracias, Master. Buenas noches. Listo, Nicole. Nos vemos mañana. Descansen, chicos. Buenas noches. Buenas noches.